Cuando Dios crea al hombre, Génesis 2:7, acompáñenme allá. Génesis 2:7. ¿Qué sucede? Dice la palabra de Jehová. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está nuevamente la palabra formó. El polvo, como dice la hermana Zulema, ya existía. Y Dios toma el polvo y forma al hombre del polvo. Lo usa como Base. No. sí, como base, pero es cuando uno cuando uno cocina, la palabra es ingrediente. Ingrediente. Porque Dios usó el polvo como ingrediente para hacer el hombre. Y esa es la base. Se ha demostrado científicamente que en la sangre nosotros tenemos todos los minerales y todas las cosas que hay en la tierra. Exactamente. Y el asunto es que si ustedes ven alrededor suyo, todo está compuesto de moléculas, átomos, y todos son átomos que están y diferentes materiales, diferentes minerales, diferentes sustancias, son diferentes combinaciones de esos mismos átomos. Nosotros somos hechos, tenemos carbón. Ese es el principio de dónde está hecho el polvo. Carbón. Ese es el principio o la base con la cual Dios nos hizo. Pero no solamente lo formó del polvo de la tierra, no lo deja ahí, porque si lo hubiera dejado ahí, entonces hubiéramos dicho, ok, Dios lo formó del polvo de la tierra y ahí quedó. Un muñeco. Fue lo que hizo entonces. Una estructura. Ajá. Si no le echa la ¿Y qué sucede después? Le sopló aliento de vida en la nariz. ¿Qué dice el versículo? Y sopló en su nariz aliento de vida. Solamente ahí, después de esas dos combinaciones, el polvo de la tierra y el aliento de vida de Dios, cuando están unidas, entonces ese es el hombre, un ser viviente. Nuevamente, cuando esos dos se separan, ya el hombre no es un ser viviente. Sus pensamientos, como dice en Eclesiastés, perecen. No hay memoria de ti en la tumba, dice el salmista. Entonces, deja de ser. Hasta el momento en que Dios vuelva a traer su aliento sobre el polvo y esa persona pueda revivir, que es lo que va a suceder en el tiempo final, cuando Jesucristo aparezca por segunda vez. Con voz de mando, con voz de trompeta, la voz del arcángel, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios va a volver a dar vida a su pueblo, todos aquellos que en Él creen y que confían en Él, como le dijo al malhechor, era un ladrón que estaba crucificado a su lado. ¿Qué le dijo? De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué es confiar o creer en Dios? Confiar en Dios. ¿Qué significa eso? Vamos a entrar en detalle. Miremos qué dice la palabra de Dios referente a otra experiencia en la cual Dios usa su espíritu para traer vida. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14. Ezequiel 37, del 1 al 14. Pero vamos a leer solamente hasta el versículo 10. La experiencia en general se encuentra en su totalidad hasta el versículo 14, pero con lo que nos concierne hoy en día solamente lo vamos a estudiar hasta el 10. Más adelante ustedes lo pueden estudiar en sus casas, en su tiempo de meditación y de comunión con Jesús. Versículo 1 del capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle lleno de huesos. ¿Por qué está el valle lleno de huesos? Porque son muertos cadáveres. Porque murieron. Están muertos, cadáveres. Sí, No tienen vida. exacto. Pero cuando uno ve un cadáver, todavía uno no ve los huesos.
Los que llevaban tiempo muertos. Años, pila de años. No solamente eso, sino que viene lo que dice el versículo 2, para enfatizar el punto. Me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Que estaban, pero más allá de lo, o sea, Casi en el había pasado muchísimo tiempo. Casi en el polvo. Secos en gran manera. ¿Te sientes tú seco en gran manera hoy día? Porque esta profecía te está hablando a ti y a mí hoy. Y ahorita vamos a ver cómo. Versículo 3, y me dijo el hombre, ¿vivirán estos huesos? O sea, Dios le pregunta a Ezequiel, ¿crees tú que estos huesos pueden vivir? Y Ezequiel le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. ¿Qué le dijo? Profetiza sobre estos huesos. Conectemos a Amós 3:7 con este versículo. ¿Qué le dijo? Profetiza sobre estos huesos. ¿Qué dijo Amós 3:7? No hará Jehová nada sin antes revelarlo, su secreto, a sus siervos, los profetas. Los profetas son los que profetizan. Y diles, o sea, el profeta Ezequiel tiene que decir lo siguiente a los huesos. Los huesos pueden oír. Y mucho más, están muertos. Un muerto no tiene conciencia, por ende no puede escuchar, no puede pensar, no puede hacer nada, reaccionar, no, nada. Punto que quiere hacer. Y ahorita vamos a ver por qué. Diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Palabra de Jehová. ¿Cuándo es la primera vez en la palabra de Dios, en su propia palabra, en la Biblia, que oímos la palabra de Jehová? En la Biblia. Ah, Bueno, cuando empezamos a leer el Génesis. ¿qué dice? ¿Qué parte? Génesis 2. ¿No? ¿Se refiere? Génesis 1:3. Vamos a Génesis 1:3. ¿Qué dice Génesis 1:3? ¿Quién lo tiene? Puede leerlo inmediatamente. Y aquí tengo el micrófono. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Ténganmelo yo. Para que lo pasemos. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz y fue la luz. Amén. Amén. Dios hizo y se hizo. ¿Qué es lo que dice también otro profeta? Dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. O sea, ¿a quién le está hablando? A los huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. He aquí yo, ¿quién? Jehová. Jehová. Hago entrar espíritu en vosotros. ¿Quién es el que hace la obra? Jehová. Jehová. No los huesos. No. Ok. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros. Siguiente paso. Pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Es un proceso. Un proceso. Proceso largo. Los huesos no tienen ni tendones, ni carne, ni piel. Están secos. ¿Qué es lo que hace que los huesos se unan los unos a los otros? Los tendones. ¿Qué es lo que hace que los huesos se puedan mover y movilizar y caminar y nadar y hacer todo lo que nosotros hacemos? Los músculos, que es la carne. Ajá. ¿Y qué es lo que nos cubre y nos protege del medio ambiente para que no nos enfermamos? La La piel. piel, el órgano más grande. Son todos partes de eso. Ahora, pregunto yo, ¿ese es un accidente? Jamás. ¿Tiene lógica el proceso por el cual fuimos creados? Miren algo interesante. Y dice la siguiente parte del versículo 6. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. ¿Cuál es la última parte del proceso? El espíritu. O sea, comienza con los tendones, después continúa con los músculos,
la carne, después pone la piel y por último el espíritu. Y formó Jehová Dios al ser humano, al hombre, del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, espíritu de vida. Ajá. El mismo proceso. ¿Ven ustedes alguna diferencia? No. Aquí nos da más detalle de cómo Dios creó al hombre en el principio. Pero no es solamente para que nosotros entendamos que fuimos creados y cómo fuimos creados. Esto es algo importante porque los huesos que están secos están muertos. Ellos no entienden, ni siquiera pueden oír lo que Dios les dice. Pero Dios les está hablando a ellos, Dios les está profetizando a ellos. ¿Sí o no? Entonces mira lo que dice. Pondré en vosotros espíritu y viviréis. Entonces cuando ya tengan vida, continúa el versículo, aquí termina, y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿A qué les recuerda eso? De saber que Él es Jehová. Se va a morir. ¿Quién tiene esa respuesta? A Moisés, cuando fue a rescatar al pueblo, que le dijo, yo soy, me ha mandado, ¿no? Él, ok. ¿Y qué más? Vamos al versículo 3 del capítulo 17 de Juan. Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué dice Juan, el capítulo 17, versículo 3? Y el que lo tenga, levante su mano para que el micrófono pueda llegar. Juan capítulo 3, versículo 17. Y funciona ahí. Sí, funciona, déjalo ahí, sí, está Y, claro. y esta es la vida eterna. Tienen que pegárselo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Dios. Conocer a Dios, no solamente Dios, conocer a Dios. Conocer a Dios. Este ¿Qué, es el punto clave. ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué es lo que significa conocer a Dios? ¿Conoce usted a su esposa? Ya la- No es una pregunta capciosa. Es cuando tenemos una relación íntima con Él. Ahí lo conocemos. ¿Y qué necesitamos para tener una relación íntima con Él? Orar cada día. Tiempo. Exactamente. Orar cada día. Eso Calidad es de tiempo. calidad de tiempo. Calidad y cantidad de tiempo. De tiempo. Relación, como dice el hermano, está correcto. Aquellos de ustedes que están casados, ustedes han pasado tiempos juntos. Sí, me recuerda a mi esposa, estamos, porque yo también estoy incluido ahí. Calidad de tiempo juntos. A pesar de las vicisitudes, a pesar de los problemas, a pesar de los líos y los fastidios de la vida, estamos y permanecemos juntos. ¿Por qué? Porque sabemos que la otra persona que está ahí, porque es una persona aparte, tiene nuestro mejor interés. ¿Confiamos nosotros en una persona extraña? No, no la conocemos. ¿Confiamos nosotros en la persona con la cual hemos vivido la vida entera? Ya es diferente. Aunque no nos gustemos algunas veces, aunque no nos querramos algunas veces, pero sabemos que esa persona va a estar ahí en el momento de la necesidad. Volvamos otra vez al versículo de Ezequiel y el proceso, el orden por el cual el proceso Dios hace esto. Primero los tendones, después los músculos, después la piel, después el espíritu. Pero cuando Él comienza a hablarles, lo hace en forma reversa. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Por qué? Porque está explicando el fin desde el principio. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Y por qué? ¿Cómo se llama? Porque yo soy Jehová, que dice el fin desde el principio. Siempre dice lo mismo. Él nos está indicando lo que va a acontecer y después vuelve otra vez y nos va paulativamente cómo nos va a llevar allá. ¿Sí o no? Es la forma como Él se comunica. Entonces vamos a ver, esto fue lo que Dios le dijo a Ezequiel que iba a acontecer, el fin desde el principio. Ahora veamos cuando esto sucede en la realidad. O sea,
en la visión que Ezequiel está experimentando, está pasando, esa es su realidad. Porque para él esto está vivamente sucediendo enfrente de él. En una visión está viviéndola. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Cada hueso con su hueso. Óigame, ¿cómo es eso? En inglés hay una canción que dice the hip bones connected to the, right? Los huesos tienen huesos con los cuales están conectados. Y esa es la forma como dice aquí Ezequiel, describe de la forma que pudo explicar en el lenguaje con el que tenía su experiencia. Cada hueso con su hueso. De forma de que Ezequiel ya comienza a discernir que estos son, ahora estamos viendo esqueletos. ¿Qué es un esqueleto? Son huesos, pero más que huesos, son huesos en orden. Porque tiene el cráneo arriba, tiene el esternón, tiene el ribcage, tiene la cadera, tiene todos los brazos. Ya entonces ve una forma de cierto orden. ¿De qué? Orden. ¿Puede el orden salir del desorden? No. Automáticamente, mágicamente, como dicen en inglés, random. Al azar. Casualmente, exactamente esa es la palabra, gracias. No. El orden es todo lo que nosotros vemos, que, por ejemplo, estas sillas están en orden. ¿Será que alguien tiró esta silla así y se cayeron todas así paraditas? Alguien tuvo que haberlo hecho. El orden es resultado de una acción lógica, decidida, premeditada, organizada, ordenada. Este orden de sillas es algo que nosotros o una persona, a alguien se le ocurrió y dijo vamos a ponerlas en orden. No es algo que sale de la nada. Entonces continúa diciendo, versículo 8, y miré, Ezequiel está viendo, está viviendo esto. He aquí tendones sobre ellos. Tendones aparecieron. ¿Se pusieron los huesos tendones? No. ¿Quién puso los tendones? Dios. Entonces, ¿por qué tú crees, mi querido hermano y hermana, que tú puedes ayudar a Dios? En esta experiencia por la cual estamos pasando, ¿qué parte nos corresponde? Esa sí es una pregunta capciosa. Obedecer. Confiar en Dios. Entonces sí nos corresponde una parte. No podríamos decir ninguna. Pero ¿qué significa obedecer? Hacer la voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, quiere decir entonces que nosotros tenemos primero que conocer cuál es esa voluntad. O tenemos que oír esa voluntad. Tenemos que saber esa voluntad para poder obedecer. Yo no puedo obedecer algo que yo no conozco, que yo no sé, que no he oído. Los huesos no pueden reaccionar sin antes alguien no les profetiza. ¿Estamos? Y el que fue llamado para profetizarle a estos huesos en esta visión fue el profeta Ezequiel. Ezequiel es un tipo, recuerden eso, y no tipo a nivel de español, tipo. Un tipo, un ejemplo, un modelo, algo que nos está hablando simbólicamente de algo que iba a acontecer en un futuro, en nuestro tiempo presente. Continuemos. He aquí tendones sobre ellos y carne les subió y la piel cubrió por encima de ellos. O sea, ya tienen cuerpo. No solamente estaba hueso con hueso formado, sino ya le subió tendones, le subieron los músculos y la carne ya están. Pero, ¿qué dice ahí? No había en ellos espíritu. ¿Están muertos todavía? Ajá. Tienen tendones, los huesos están juntos, tienen tendones, tienen mis músculos, tienen la piel. Todo. Pero no hay. No hay vida. Significa que estaban difuntos. ¿Cuál es el propósito de los tendones? Nuevamente pregunto. Unir los huesos. Unir los huesos. Entonces,
Un requerimiento para esta iglesia es la unidad. ¿Qué hacen los músculos? Fortalecen, mueven. Es lo único que permite que estos huesos tengan acción. Pueden hacer cualquier cosa. ¿Dónde está la fuerza? En los músculos. Obviamente viene a través de la sangre, pero el músculo es el que cuando ejerce, cuando se contrae o cuando se extrae, es el que hace la acción. ¿Sí o no? Sí. Esto lo sé porque con mi esposa estamos haciendo ejercicio todas las mañanas. Bueno, ya lo hace más tarde ahora. Y yo quedo matado después de ahí. Lo siento completamente. Porque el ejercicio lo que hace es rompe para que entonces pueda fortalecerse el cuerpo. Pueda el cuerpo regenerar y entonces crecer y hacer más fuerte a la persona o el músculo. Pero sin músculo no hay acción. ¿Necesita la iglesia acción? Amén. Y nuevamente, ¿quién provee el método por el cual la iglesia va a poder tomar acción? Dios. No somos nosotros. No es una idea humana. No es una táctica de mercadeo. No es tomar la similitud de los otros pueblos. No es nada de eso. Continúa diciendo, no había en ellos espíritu, pero no había en ellos espíritu. Aunque podamos estar unidos y juntos, cada hueso con su hueso, aunque podamos tener la carne en los músculos que nos permiten la acción y la piel que es lo que nos cubre y nos da forma, podemos tener eso, pero sin el Espíritu de Dios, como decía mi abuelito, estamos fundidos. ¿Ustedes ven un foco? Sin electricidad o cuando se quema, ¿Ya? fundido, no funciona para nada. Ya no puede usarse como luz. Para dar luz. ¿Cuál es el propósito del foco? Dar luz. Si está fundido, ya no tiene propósito. ¿Está muerto? Está muerto completamente. Así mismo es. Entonces dice el versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Espérate un momentico. Otra vez tiene que profetizar, pero si ya profetizó. Profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu. O sea, aquí hay otro elemento, otro factor, otra entidad que entra en la visión. Y es el Espíritu. Y cuando uno le habla al Espíritu, así como le habló a los huesos, porque le habló a los huesos eran porque eran personas. Y eso lo vamos a ver en el final del versículo. Eran las personas que dice en el versículo 11, estos huesos son la casa de Israel. Está hablando de personas, seres humanos. El Espíritu al cual le está hablando es una persona. ¿O creemos que no existe el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que están predicando por ahí? Que el Espíritu Santo no existe. Que solamente es Cristo y el Padre. That's it. El Hijo y el Padre, no hay Espíritu. El Espíritu fue inventado. Pero sabemos por la misma palabra de Dios que el Espíritu es una persona. Es la tercera persona de la deidad. Y noten que digo deidad y no trinidad. Para estar claros. Deidad es lo importante. ¿Por qué? Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. La tercera persona de la deidad. Y el profeta es llamado a profetizarle a la tercera persona de la deidad. ¿No les parece eso extraño? Supuestamente, si es la tercera persona de la deidad, no hay necesidad de profetizarle. Si es la tercera persona de la deidad, sabe lo que la deidad sabe. Miren lo que dice. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos. ¿Por qué de los cuatro vientos? Uf. ¿Dónde dejó Dios el Espíritu Santo? En la tierra, lo que ya sabía ahí. ¿Cuándo dejó Dios al Espíritu Santo en la tierra? Cuando Cristo fue eso. Perdón. Cuando mataron a Cristo. Hermano, vuelve y repítalo fuertemente, no tengo el micrófono, pero dígalo duro. Cuando ascendió. ¿Cuándo ascendió Cristo? ¿Después de qué? Después de 40 días después de su muerte.
40 días después de su muerte, exactamente. Jesús se queda con los discípulos por 40 días después de haber resucitado después de su muerte. Y en los 40 días, al cumplir los 40 días, asciende. Y él, antes de ascender, les dice, reciban el Espíritu Santo. Antes de que todo esto haya acontecido, antes de que él haya ido a la cruz, antes del Getsemaní, él les dice a los discípulos en el capítulo 15, 14, 15 y 16 de Juan, que él iba a dejarles otro consolador, que estaría con ellos hasta el fin del mundo, el fin del tiempo. Eso fue la promesa. Y Dios, cuando asciende, Jesús, cuando asciende, deja a su Santo Espíritu para que pueda consolar o apoyar o ayudar a la iglesia. ¿Recibieron ellos el Espíritu Santo cuando Jesús se lo dio? Sí. Pero 10 días después de esta experiencia de Jesús haber ascendido, 10 días después, cuando se cumplen los 50 días, exactamente 50 días después de la resurrección de Cristo, conforme había sido profetizado, porque Dios ya se lo había dicho a Moisés, eso es lo que tenían que hacer en esas fiestas en las cuales ellos las hacían y practicaban sin entender lo que estaban haciendo. Estaba profetizando el plan de salvación y el cumplimiento de cada pauta, de cada milestone del plan de salvación. Y al momento del Pentecostés se cumple otra pauta. Cuando Cristo es recibido ante el Padre, 10 días después, recibido ante el Padre y aceptado como sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios, como el aceite que corre por la barba de Aarón. Y asimismo, cuando Cristo es ungido como sumo sacerdote en el santuario celestial, el aceite que cae, el extra, ¿cómo se llama esto? No es el residuo, pero es el sobrante, exactamente. ¿Qué dice el Salmo 23? Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está ¿qué? Rebosando. El aceite estaba rebosando. Y el aceite cae sobre su pueblo y se manifiesta como lenguas de fuego, y es lo que le da poder a la iglesia de ese tiempo que Jesús dejó para hacer la obra de llevar el evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo en ese entonces. Y ocurre que ellos tienen poder para poder hacer estas cosas. Después de eso es que Pedro sana a un paralítico, igual que Jesús. ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador. No era ni médico siquiera para decirles. No era una persona estudiosa. No sabía letras. Podríamos decir una persona ignorante. Pero no tan ignorante porque conoció a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y Pedro tenía el temor de Dios. Y Jehová le dio a Pedro poder para hacer lo que hizo. ¿Anhelas tú poder hacer lo que Pedro hizo? Dios quiera que así lo queramos hacer. Muchas veces nos da miedo. Muchas veces nos da pena. Pero estamos siendo llamados a traer vida a un mundo que perece. Obvio. Dice, profeticé como se me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, versículo 10 de Ezequiel 37. Estuvieron en pie, un ejército grande en extremo. Cuando la Biblia habla de ejército, especialmente el ejército de Jehová, las huestes de Sion, las huestes de Jehová, está hablando casi siempre, y podríamos vamos a hacerlo en otro estudio, en otra ocasión que va a ser súper interesante. Cuando en la Biblia, la palabra de Dios habla del ejército de Jehová o las huestes de Jehová, está hablando de los 144,000. El pueblo de Dios.
Y en este caso, no hay excepción. ¿Qué nos dice el Cantar de los Cantares? Y yo tuve un mensaje acerca de esto un tiempo atrás. No sé si lo alcancé a predicar en español, pero sí me acuerdo que lo hice en inglés. Dice el Cantar de los Cantares, el capítulo 6, versículo 10. Hace una pregunta. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, enclarecida como el sol? ¿Dónde vemos esos hitos simbólicos referenciados? Apocalipsis, ¿qué? 12. Hablando aquí acerca de ¿qué? De la iglesia. El ejército de Jehová es la iglesia. Apocalipsis 12:1. Imponente como ejércitos en orden. Volvemos otra vez al asunto de las filas. En orden. ¿Cómo están ¿Por qué han de estar los ejércitos en orden? ¿Cuál es el propósito o el fin de que un ejército esté en orden? Para una batalla. Y cada persona o cada formación tiene su propósito. Es su misión. Tiene su misión y las cosas que ellos pueden hacer. Porque no todos tienen espada, no todos tienen escudo. Algunos tienen arco. Son diferentes propósitos. Entonces continúa la palabra de Dios. Y me dijo, versículo 11, Hijo del hombre, todos estos huesos, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es esta que se muestra como el alba en Cantares? La respuesta la da Jesús. Hijo del hombre, todos estos huesos, sin excepción, todos estos huesos son la casa de Israel. Versículo 11, capítulo 37 de Ezequiel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Por qué dice el pueblo de Dios que son del todo destruidos? En el momento en que Ezequiel está profetizando y que se le ha llamado a profetizar, ¿qué ha acontecido? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la realidad del pueblo de Dios en ese preciso momento al cual Ezequiel tiene que profetizarles? Había apostasía. Está muerto. Está muerto. Había apostasía. Está muerto espiritualmente. ¿Ok? Ambos conceptos, ambos testimonios son verídicos. Pero quiero llegar más allá. ¿Dónde se encontraba Ezequiel cuando es llamado? Ezequiel capítulo 1, versículo 1. ¿Quién puede llegar allá? Y cuando tenga el micrófono, si no lo tiene, levante su mano y se le lleva. El primero que llegue, rapidito, porque nos queda 5 minutos. Y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quedar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Amén. ¿Dónde estaba Ezequiel? En el río Quedar. ¿Con quién estaba Ezequiel? Con los cautivos. ¿Cuántos fueron llevados cautivos? ¿Dónde queda el río Quedar? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el cuadro que nos está pintando Ezequiel cuando comienza a profetizar y ve estas visiones? El pueblo de Dios, a causa de que estaban muertos espiritualmente y que estaban en apostasía, habían sido llevados cautivos a Babilonia. La ciudad de Jerusalén y el templo habían sido destruidos. Esta es ya la tercera deportación donde Ezequiel se encuentra en medio de ellos que habían sido deportados. Daniel fue llevado en la primera deportación. Sí. Todavía el templo y la ciudad habían permanecido cuando Daniel es llevado. Pero cuando Ezequiel es llevado, ya la ciudad y el templo están destruidos. Totalmente. Si el templo de Dios es la casa de Jehová, la casa de Dios, y ha sido destruido y conquistado por otros que no confían ni creen en Jehová ni en Dios, ¿qué le quiere decir eso en la mente de una persona que confía a Dios? ¿Qué nos indica eso? ¿Qué muestra eso? Que Jehová no tiene poder. Que aquellos que tienen otros dioses tienen más poder que Jehová porque destruyeron su casa. Una deshonra total. ¿Van a ustedes dejar que cualquiera venga a su casa y haga lo que le da gana?
Aquellos que están casados, ¿defienden ustedes a sus hijos cuando algún ladrón se mete en la casa en la noche a robarles? ¿Van a permitir ustedes que se acueste con su esposa? Ellos habían sido arrebasados completamente. La experiencia que nos dice Jeremías e Isaías referente a lo que se hizo, cuando estaban en el sitio, las madres se comían a sus hijos del hambre que existía. Hacían sopa con la correa y la suela de los zapatos. Los esposos ya no se querían, y lo habla claramente, lo dice versículo por versículo. Se consideraban enemigos. Es el producto de la apostasía. Ya no sabe. Sobrevivencia individual. Sálvese quien pueda. El más fuerte. Porque habían perdido el temor de Jehová. Exacto. Todo eso lleva a la destrucción y la destrucción mutua. Ahora, si Ezequiel ha pasado por esa experiencia, todavía está vivo, ya la ciudad ha sido destruida, el templo ha sido destruido, fueron llevados cautivos, Ezequiel está entre los cautivos. O sea que Ezequiel sobrevivió a esa experiencia, pero la pasó. Él no fue exento del asunto, él pasó por esa experiencia, pasó por el dolor, por la confusión, el sufrimiento, todo lo demás. Y en la mente de un judío, cuando el templo está destruido, la ciudad está destruida, donde Jehová pone su nombre, estamos muertos, que no tenemos propósito, todo llegó a su fin. Porque la única casa que existe en esta tierra donde Jehová dice que ha puesto su nombre es el templo de Jerusalén. Ahora les pregunto yo, ¿dónde está ese templo hoy en día? En cada una de No existe. No existe. Mm-mm. No, yo sé que está destruido, pero simbólicamente. Yo no dije simbólicamente, yo pregunté, ¿dónde está el templo? Vamos a ser claros. ¿Dónde está el templo Esa fue la pregunta. de Jerusalén? El santuario de Salomón. ¿Dónde está? Ya no existe. No. Entonces, fue destruido desde el tiempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor lo destruyó. Pero después fue reconstruido. Cuando ellos volvieron otra vez desde Babilonia. O sea, Dios les dio otra oportunidad. Es más, le dio 70 semanas, si se acuerdan. Y venían las 70 semanas, comenzaban con el edicto que iba a permitirles a ellos construir el templo. Y ahí comenzaba el tiempo. Hasta el momento en que había de concluirse las 70 semanas. ¿Y dónde se concluyen las 70 semanas? En el apedreamiento de Esteban, correctamente. Se cierra la gracia para el pueblo de Israel. Y el testigo que está presente en ese evento es el mismo instrumento que Dios usa para llevar el evangelio al resto del mundo, a los gentiles, como nos ha llegado a nosotros, los gentiles. Aparte de eso, Pablo mismo, aparte de eso, el pueblo de Dios es esparcido por todo el mundo. No solamente llevó el evangelio, las palabras, las ideas, pero el pueblo mismo es esparcido y se mezclan con las naciones. ¿Me pueden ustedes decir a ciencia cierta que ninguno de ustedes tiene herencia hebrea en ustedes? ¿Saben ustedes, han hecho ustedes el estudio de su DNA, de su ADN? Es muy difícil decirlo, ¿verdad? Pero no podemos decir que no. Dios dice que en el tiempo final le iba a llamar a todos sus hijos de todas a donde fueron esparcidos. Y obviamente no son los mismos que fueron allá. Tienen que ser sus descendientes. Entonces, continúa la palabra de Dios. Dios no olvidó a su pueblo. Su espíritu aún permaneció con quienes no negaron irreflexivamente la luz que habían recibido, ni reprobaron el movimiento adventista. Estoy leyendo de Cristo en su santuario, página 83, párrafo 4. En la epístola de los Hebreos hay palabras de aliento y advertencia para los que aguardaban y fueron probados en esa crisis. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. La paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿De dónde? ¿Un qué? ¿Un fruto? ¿Un fruto de qué? Del Espíritu. Del Espíritu. ¿Dónde nos dice eso, hermano? En Gálatas 22.
Gálatas no tiene 22. No quiere decir. Efesios. En Gálatas Efesios. 4:22. Seguro, busquémoslo. Los frutos del Espíritu. El versículo. ¿Dónde se encuentran los frutos del Espíritu? ¿Perdón? En Gálatas. ¿Gálatas qué? Gálatas 20. Gálatas 5. Amén. Gálatas. ¿Cuántos capítulos tiene Gálatas? 22. Le garantizo que no tiene 22. Tiene una fracción de 22. Tiene 6. Y en el capítulo 5 vemos los frutos o el fruto del Espíritu. Lo tengo en inglés. Venga, vamos a español. Fruto del Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu? ¿Dónde dice? Versículo 22. Ahí sí está correcto, Eso hermano. era lo que yo quería Versículo decir. 22. Era el versículo 22, exactamente. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahí está. Paciencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque os es necesaria la paciencia. O sea que sin la paciencia no vamos a poder sobrevivir lo que nos aproxima, lo que viene. Paciencia quiere decir que es un fruto del Espíritu. Entonces, para tener paciencia tenemos que tener el Espíritu. Esto nos conecta con lo que acabamos de ver, la experiencia de Ezequiel, porque es el Espíritu el que da vida. Y la paciencia quiere decir, ¿por qué es necesaria la paciencia? ¿Qué sucedió con las 10 vírgenes? ¿Cuántas de las 10 vírgenes se durmieron? Sí. No. ¿Cuántos? ¿Dónde dice la palabra de Dios que fueron 5 las que se durmieron? No. Todas se durmieron. Así todas. Todas cabecearon. Todas. Pero 5 no tenían aceite. Sí, pero vamos a ir. Todas se durmieron. O sea, la experiencia sucede a todas. No hay excepción. Vamos aprendiendo. Muy bien, para eso estamos aquí. Amén. Si todas entonces se duermen, ¿cuándo se despiertan? Donde llegue el esposo. Era el esposo. No. Vamos a tener que llegar allá. Vamos allá. Vamos allá. Vámonos a Mateo capítulo 25. Mateo 25. Nos dice la palabra de Dios. El versículo 5. Comencemos del 5. Y tardándose El esposo. wait a minute. ¿Qué sucedió? Se tardó el esposo. Esa es la causa por la cual el siguiente versículo dice, en la parte del versículo nos dice, ¿y cabecearon cuántas? Todas. Ahí está la palabra. Fueron todas. Y se durmieron. ¿Cuántas? Todas. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces ellas solamente son despiertas cuando ¿qué? Oyen una voz. Oyen el clamor. ¿Qué es el equivalente al clamor? Un sermón, una predicación, una profetización. ¿Quién es el que está diciendo, aquí viene el esposo? Porque todas están dormidas, no es una de ellas. ¿De dónde sale entonces ese clamor? De arriba. Así mismo es. Es una profecía que se está cumpliendo, mis hermanos. Entonces dice, versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y ahí es cuando todas se dan cuenta que el esposo está por venir. No ha llegado, está por venir, está bien en camino, ya, ahí viene. Pero solamente 5 de ellas, aquellas que habían tenido extra, o sea, aceite adicional, que habían llevado consigo aceite en vasijas aparte, habían ido más allá, se habían preparado. Esa es la palabra. Preparado. Fueron las que pudieron pasar cuando llegó el esposo. Porque las otras 5 no podían. Y es una experiencia personal. ¿Por qué? Porque ellas dijeron, danos de vuestro aceite para que podamos
Lo siento, no nos va a alcanzar a todas y nos va a faltar. Vayan y compren, pero a esa hora, ¿qué van a encontrar? Por eso eran fatuas. No pensaban claramente. Son los que no buscan a Dios. A medianoche, ¿quién va a estar vendiendo aceite a medianoche? ¿Todo está cerrado? Todo está cerrado. En el tiempo de angustia, antes del cierre del tiempo de gracia, ¿dónde vamos a encontrar nosotros tiempo para crecer en la palabra de Dios, para conocer a Jesús, para confiar en Él? No, mis hermanos. El tiempo es ahora. Dice Elena White que la pureza y devoción de uno no suplirá la falta de esta La necesidad de otro, así mismo es. Exactamente. Es eso. Y el tiempo y el momento es. Venga. Entonces ya es el final del sermón. Porque eso es lo único con lo cual tenemos que nosotros saber. El tiempo es hoy, Hoy. en este momento. Cuando ustedes están escuchando mi voz. Ya no hay La decisión hay que hacerla ya. ya. Entonces hagamos eso. Aquellos que confían en Jesús y que quieran pedirle poder para vencer, pónganse de pies y cerramos en oración. Amado Padre, te damos gracias porque nos has llamado, porque nos has despertado, porque nos amas en grandemente, Amén. porque nos tienes paciencia, Señor. Y también nos das la paciencia para que nosotros podamos permanecer en pie en aquel día en el cual tú has de aparecer en gloria y majestad, ya no como sumo sacerdote, sino como Rey nuestro, Rey de esta tierra que te pertenece, oh Padre amado. Amén. Nosotros somos tus súbditos, te amamos y confiamos en ti. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu por medio de tu promesa y tu palabra. Que estas palabras que han sido habladas tengan el fruto requerido por medio de tu palabra, que no ha de volver a ti vacía. Gracias, Padre, por confiarnos estos tesoros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un feliz sábado, mis hermanos. Dios los bendiga. Hermano, yo pude entender esto del Pentecostés cuando me puse a estudiar las 7 fiestas de Dios. Amén. Fue cuando lo entendí. Porque es la única Lo había forma de leído mil saber. veces y nunca